La expectativa, me imagino, del arranque de esta temporada y de este Peñarol 2021, que es cierto tiene que cumplir con el Clausura 2020, el cual tiene que salir a ganar, ¿no? Para meterse en la definición. Sí, tal cual, que arranque a, a girar todo el tema de los entrenamientos, que mañana ya empiezan, que se empiece a armar de a poquito toda la nueva estructura ahí amalgamada con el nuevo cuerpo técnico, que los jugadores lleguen, empezar a medir todas las cosas y bueno, y por allá por el 16 de enero en principio estar debutando con la ansiedad de que eso llegue, pero con el trabajo que hay que hacer hasta ese día. ¿Qué sentiste cuando lograron confirmar a la Riera? Alivio, digo por lo que fue la elección del entrenador, ¿no? Por ese scouting que se hizo tan importante que el otro día explicaba Bengoechea. Expectativa, era tu primera decisión fuerte como presidente de Peñarol, ¿no? Sí, era nuestra primera del Consejo Directivo, y ni que hablar que obviamente pasaba también bastante por mí, porque mis compañeros del Consejo Directivo así me lo han hecho saber, que bueno, que siempre van a estar para opinar y demás, pero que entienden también que a veces las responsabilidades, sobre todo los cargos así importantes, tienen que tener el ok, obviamente, de la estructura deportiva primero y enseguida del presidente, y bueno, calma cuando se eligió, sobre todo porque se hizo el proceso que nos habíamos planteado y bueno, fue una decisión hecha con seguridad, con pensamiento, como la venimos planteando hace años, es decir, la estructura deportiva instalada, entrevistándose con los técnicos, haciendo evaluaciones reales de todas los pros y contras, todas las fortalezas y debilidades de cada uno, hasta llegar al indicado, y eso hicimos, y bueno, después creo que el día de la reunión final con Mauricio Larriera para empezar a definir si era él, ese día creo que fue clave, porque bueno, él estuvo muy claro, mostró todo lo que sabía, sus fortalezas se hicieron más grandes y bueno, y ahí tomamos la decisión. Ahora solo resta ver que hayamos acertado, que eso, como se dice, la cancha habla y hay que esperar. Bien, eso siempre el diario del lunes, ¿no? Evidentemente, y es independiente de la decisión inicial que uno toma, porque en definitiva los resultados terminan siempre mandando. En este perdón, en este lapso, la estructura obliga a generar determinadas cuestiones con el plantel. Por ejemplo, es el objetivo principal de Peñarol terminar, voy a decir entre comillas, de convencer a Gary Cajelmacher de que se quede, por ejemplo, entre una de las primeras decisiones que tiene que ver con el plantel, más allá de que ya sé que el jugador tiene contrato y demás, pero cuando aparecen ofertas fuertes del exterior, siempre terminan sacudiendo, ¿no? Bueno, en eso estoy al frente yo de ese tema, ya Pablo y Mauricio hablaron con el jugador, y bueno, ahora me queda una reunión hoy con él sabe, bueno, hoy vamos a terminar de convencer, pero sabe que el club lo necesita, que lamentablemente no podemos cometer errores del pasado de desarmar planteles que vienen armados y también hay que ponerse de ambos lados. Primero cuidar al club, que es mi obligación como presidente, y también después intentar entender la situación del jugador, que también es entendible, y bueno, ver cómo llegamos a un acuerdo con el concepto de que Gary se tiene que quedar, como ya se lo dije, porque bueno, no tenemos margen, hay que entrar a fase de grupo de las copas, hay que ganar el campeonato y tenemos que conservar el plantel tal cual estaba, y esa ha sido mi obsesión de estos 10 días y va a ser la de la próxima semana por lo pronto, hasta que arreglemos los posibles jugadores que tenían alguna alternativa para salir y demás, y bueno, ese es el trabajo diario más importante que estoy y que estamos haciendo. Bien, ¿cuántos más son los jugadores que tienen posibilidades de salir y quiénes son, Nacho? Bueno, quiénes son no importa, porque lo vamos a ir trabajando con ellos, y bueno, hay dos o tres jugadores en total que bueno, que tenemos que ver cómo van a ser para quedarse, pero en todos los casos, como les digo, nosotros no vamos a desarmar el plantel, esa es la política que nos trazamos, y atrás de eso voy a trabajar para
para que todo el mundo esté conforme. Es decir, no alcanza solo con decirle, mira, ustedes tienen contrato, sino que hay que ir un paso más ahí, que es, bueno, cómo solucionamos esta situación. Y lleva horas, lleva charlas, lleva, bueno, muchas veces tener que entender ambas partes, pero tengo fe que al final de la semana lo vamos a lograr. Perfecto. ¿Es verdad que Peñarol está trabajando y que tiene bastante cercana las llegadas de Matías Aguirre Garay y Cristian Lema? No, de Matías Aguirre Garay, bastante cerca, sí, pero yo todavía no me reuní con Matías. Hablé por teléfono un rato largo y bueno, Matías está con 31 años, es de la casa, sabe lo que tiene que venir a hacer y bueno, y ya anduvo un rato largo girando por el mundo y tiene ganas de quedarse. Si está cerca, no lo sé, porque todavía no empezamos a hablar de los temas que son definitorios para que él se quede un par de años acá. Por la intención de él y por la nuestra, va a estar cerca el número, exactamente, que él sabe que la situación del club en materia de número es complicada y que estamos trabajando en eso, pero te lo puedo decir de acá a unos días. La voluntad de él y la del club es que él llegue. Y lo de Lema, no tanto. De hecho, por ahora no es tanto como Matías, es decir, yo no he hablado todavía con Cristian Lema, de hecho. Bien, la pregunta es, en el caso, voy por parte, ¿Aguirre Garay podría jugar el torneo clausura o no? ¿O la incorporación sería posterior? Tuvo contrato hasta recién, Bien. Se llegó con contrato de Arabia hasta recién. Para jugar el torneo clausura tienen que ser libres al 3 de octubre. Y no sí, está claro. Puede jugar Copa Libertadores a partir de cuando juguemos, es decir, Uruguay 4, Uruguay 3 o fase de grupo, lo que vayamos a jugar, eso sí lo puede jugar si llegara ahora en los próximos días, y puede jugar el torneo Apertura, que es para lo que realmente lo estaríamos trayendo. Con Lema lo mismo, en el caso de que pudieran acercarse y de que avanzaran, lo mismo. Nacho, te quería preguntar, volviendo al tema del técnico, el nombre de Mauricio estuvo desde el inicio en aquellos primeros 7 nombres que habían, que vos mismo lo habías mencionado, con los cuales se había arrancado a trabajar. Siempre estuvo en la carpeta a medida que se iban de repente cayendo algunos casos. El más notorio evidentemente fue lo de Gustavo Poyet. Surgió con fuerza el nombre de Mauricio. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, fue de los nombres que tuvo del inicio, seguro. Fue de los nombres que fuimos trabajando todo el tiempo y estudiándolo todo el tiempo y haciendo las averiguaciones correspondientes con los futbolistas a los que dirigió, con los presidentes de los clubes en los que estuvo, con los funcionarios de los clubes en los que estuvo, con su trayectoria en el exterior, con su trayectoria por la selección paraguaya como ayudante, es decir, todo a medida que fuimos avanzando y fuimos haciendo lo mismo con todo, es decir, recabando información y poniéndola a Bambino como si fuera en una balanza. Y bueno, y después tal cual como si fuera una balanza, había algunos que iban a pesar más para el momento y otros menos. Tuvo también siempre el tanto de las cosas que se fueron surgiendo. Cuando estuvimos muy cerca de la tragedia de Poyet también estuvo al tanto, porque bueno, hubiese sido para Peñarol algo interesante que Gustavo viniera. Después se complicó todo por el tema de la pandemia, que eso nos pasó con la mayoría de los entrenadores del exterior, y en ese proceso seguimos estudiando y bueno, en ese cernidor terminó quedando claramente como un candidato que inició y que hizo todo el proceso de estudio Mauricio, y bueno, hoy estamos muy convencidos, y a medida que pasan las horas y que lo veo trabajar y que sé que la estructura Peñarol lo va a arropar, que las cosas van a salir bien. Estamos llenos de fe de eso y sobre todo con horas de trabajo. El fin de semana, sábado y domingo, trabajaron un montón de horas todos juntos, Bengoechea, Cedrés, Larriera, Darío Rodríguez, y bueno, soy un convencido que cuando hay trabajo las cosas tienen más chance de salir. Nadie puede prometer nada, pero cuando realmente ves que se pasan horas laburando y que realmente hay un norte hacia donde vamos, bueno, la fe se renueva. A propósito... Perdóname, siguiendo con el tema técnico, Seba, perdóname. Fue 7-4 la votación.
¿Te llamó la atención que se votara en bloque por parte del damianismo o que se abstenía de votar a la Riera? ¿No era la primera gran determinación que es elegir el técnico? ¿No conviene siempre tener por lo menos una mayoría contundente a favor de ese técnico? No, porque Rodolfo Catino lo explicó muy bien. Lo explicó muy bien, lo explicó con mucha altura. Fue 7-3 porque por parte de la lista de Juan Pedro pudieron ir 3 integrantes a ese consejo directivo y Rodolfo lo explicó con mucha altura y muy bien, respaldando al presidente, pero principalmente a la dirección deportiva, y bueno, explicó el porqué de la abstención, que obviamente va a quedar dentro de la reserva del consejo directivo, pero te diría que lo explicó con la claridad y con la altura correspondiente. ¿Ellos tenían otro candidato? No tenían un candidato definido. No fue por ese motivo. No fue por ese motivo. Pero vuelvo a decirte que fue perfectamente explicado y que no lo tomé como un voto en contra, porque de hecho no fue en contra. Fue una abstención realmente con claridad explicada y que claramente la acepté y bueno, y a trabajar, tan simple como eso, nada grave. ¿Y se puede conocer cuál fue la postura o por qué fue la abstención? No, porque son cosas que tienen que quedar puertas adentro y sé que si se la preguntan a Rodolfo Catino o a cualquiera de los integrantes de la lista de Damián iba a decir lo mismo, pero bueno, en todos los casos habría que preguntárselo a ellos. De todas maneras, vuelvo a decirte, quedé sumamente conforme con la explicación que dieron y al revés, fueron parte también del trabajo, así que nada que tenga que llamar la atención. Me quedé pensando cuando hablabas de horas de trabajo y demás, y me surgió preguntarte si fue determinante en la elección de Mauricio Larriera su proyecto. No hablando del proyecto a largo plazo, que todos sabemos que no existen en los equipos grandes básicamente, porque acá clarito, si no se gana, difícilmente se pueda continuar porque entran las presiones de los puntos, las presiones de los hinchas, las presiones de los socios, las presiones de todos lados. Pero más allá de eso, la forma en la que Larriera se presentó al saberse candidato en Peñarol, ¿fue determinante para la elección? Me quedé pensando en eso, Nacho, porque la verdad, de Larriera en el ambiente, uno que es periodista no tiene acceso a toda la información estricta que los entrenadores poseen, ¿verdad? Porque eso lo tienen los entrenadores y los dirigentes y los jugadores, y hasta ahí. Pero en el ambiente, sobre Mauricio Larriera se habla de dos cosas. Primero, de su don de gente, un tipo absolutamente bien conceptuado, y segundo, de su pragmatismo y de su profesionalidad a la hora de armar y de trasladar lo que tiene en su cabeza al papel. Fue de las cosas que más los convenció, es decir, cuando Pablo se puso firme en decir, está bien, yo los quiero ver a todos, pero el mío es Larriera. ¿Por dónde venía? Bueno, 3 cosas para tu pregunta. La primera, que yo sí creo en los proyectos y a la vez también creo en lo que vos decís. Es decir, vos primero tenés que establecer un proyecto. Tenés que saber hacia dónde vas el próximo semestre, el próximo año y los próximos 2 años. Y tenés que tener sueños grandes, como se lo dijimos a él en todo momento. Peñarol tiene que volver a soñar en grande. ¿Eso quiere decir que salgamos a decir que vamos a ganar cosas grandes? No. Pero adentro nuestro tenemos que saber que Peñarol tiene que ir varios escalones más arriba donde está. Y el que no quiera venir a agarrar esa responsabilidad, mejor que no venga. Porque de verdad queremos salir del circulito en el que hemos estado girando todos estos años. Después si lo podemos hacer o no, no lo sé. A base de trabajo estoy convencido que sí se va a hacer. La realidad es que vos marcás, Seba, el proyecto, pero si las cosas andan muy mal, en algún momento vas a tener que tomar decisiones. Y ellos son lo mejor que lo saben. Yo las decisiones, Seba, pasado el tiempo, lo vamos a ver y bueno, nadie sabe qué es lo que va a pasar. Voy a intentar ser fuerte a las presiones, porque creo que el error más grande que Peñarol cometió en todos estos años es que apenas la gente empezaba a presionar sobre el cambio de entrenador, enseguida se cambiaba. Y pero vos sabés, Nacho, que eso es difícil en un equipo grande, ¿no? Porque en realidad... Lo vamos a ir viendo con el tiempo. Yo lo que sí creo es que si los indicadores de trabajo, los indicadores de relacionamiento con el plantel, los indicadores de niveles de juego dan bien y hay algún resultado que no se da, vos tenés que tener la suficiente personalidad para aguantar. De todas maneras, como esto es un puesto a futuro, lo veremos hacia adelante, porque ni ustedes ni yo sabemos si eso va a pasar. Sí es un convencimiento que tengo en mi cabeza. Si los indicadores son malos, si él no está trabajando, si su relacionamiento es malo y demás,
y aparte los resultados no se dan, muy probablemente haya que cambiar, y eso no tiene dos lecturas. Pero eso no necesariamente siempre una acumulación de no tan buenos resultados indica que las cosas no van a salir en el corto plazo. Y el cambio permanente de técnico, que es la única alternativa que hay a eso, en los últimos 20 años nos demostró que nos fue muy mal. Ese es el convencimiento que yo tengo, ninguno sabe qué va a pasar, lo vamos a saber de acá a un tiempo. Sobre su perfil, seguro que pesó eso, seguro que pesó su profesionalismo a la hora de trabajar, dicho por todos los que han trabajado por él, su capacidad de trabajo en cantidad de horas de trabajo que él hace, es un obsesivo de su trabajo. Todos los presidentes y los jugadores que estuvieron en los equipos que él dirigió, todos me dijeron lo mismo, es el primero en llegar, es el último en irse, su manejo de plantel y sobre todo su don de gente, es derecho, es recto, se maneja con código de vía sana, igual que Bengoechea, igual que Cedrés, igual que el Indio Olivera. No es casualidad el tipo de gente que estamos eligiendo para manejar la parte deportiva de Peñarol. Solo agregarte a la pregunta que nos pasó una cosa, que él no dio declaraciones siendo candidato desde el día 1. Y eso capaz que para el trabajo de ustedes no está bueno, pero como señal para nosotros fue bastante determinante. Un técnico que es por primera vez nombrado para uno de los dos grandes del Uruguay, que podría perfectamente haber salido a hacer un raíz mediático, aprovechando que hasta lo habíamos nombrado públicamente, que haya tenido la fortaleza mental de quedarse callado y diciendo, si mi oportunidad llega bien, pero no voy a salir necesariamente a venderme. A mí en particular me resultó un punto determinante, obviamente complementado por todo el resto de las cosas que te dije. Así que confío mucho en su trabajo, confío mucho en lo que está haciendo y confío mucho en cómo se está manejando. Ahora estará en todos nosotros arroparlo, darle calma dirigencial, darle todos los elementos para trabajar y que los resultados vengan. Es válido. Nacho, ¿es real que le dijeron a Diego Forlán que para ser candidato tenía que prescindir de su hermano? No, no es real. No es real. Es real que fuimos a la casa de Diego, que fuimos Bengoechea, Guillermo Varela, Evaristo González y yo, eso sí es real. Fuimos a buscar información del armado de plantel, fuimos a que Diego supiera que siempre iba a estar dentro de los nombres a estudiar por nosotros, porque creemos que gran parte del trabajo que él hizo en Peñarol fue muy bueno y que quizás su nivel de autocrítica, yo que lo conozco sé que es alto, evaluando las cosas en las que quizá él se había equivocado, podía tener ahora o más adelante una segunda oportunidad interesante, y esa fue la charla en lo que transcurrió. Todo lo otro no es cierto. Obviamente se charló de su cuerpo técnico, de los integrantes, de los errores o no errores que habían cometido algunos u otros, de los aciertos que él está convencido que cometieron, que tuvieron durante el periodo que él estuvo, y esa fue la charla. Todo lo otro no es verdad y está bien, es parte del morbo, pero no fue ese el centro de la charla. Nacho, bueno, ya mañana comienza el equipo con la preparación de cara a un campeonato que por ahora habrá que ver la determinación del gobierno en cuanto a los espectáculos públicos, pero el campeonato está previsto comenzar el 16 de este mes. Recién, antes que vos, hablábamos con Giordano y le hacía la misma pregunta, es decir, porque está todo un poco en el aire, es decir, vos como presidente de Peñarol vas a pedir explicaciones, ya has hablado con alguien del Ejecutivo, con Tegaldi seguramente. ¿Cómo va a ser el campeonato de clausura? Hay muchas dudas sobre todo el protocolo, si se cambia o no. Y te lo pregunto tomando en cuenta todo lo que fue el final del campeonato intermedio, ¿no? Donde hubo fechas que se suspendieron, hubo algunos casos positivos, hubo dualidad de criterio, algunos partidos que se suspendieron porque hubo un positivo, otros que tenían de repente 5 y jugaban igual. Es decir, ¿cómo va a ser la pretemporada del equipo de Peñarol tomando en cuenta esto? Bueno, yo insistí muchos años en que Peñarol tenía que tener un bloque AUF, como lo llamé ahora, muy sólido, con los integrantes cada integrante de Peñarol en la AUF tenía que tener obligación de reunión con
conmigo cada 15 días con cada uno de ellos, vía Zoom o presencial, como sea, pero va a ser una cuestión que la vamos a hacer siempre. Eso nos permite estar alineados de las cosas que están pasando, tener la misma información, el miembro de la mesa ejecutiva, el miembro del ejecutivo, los miembros de la delegación y los miembros de los tribunales más importantes. Ya me han escuchado, Bambino, varias veces que creo que el tema AUFI en Conmebol es prioridad para mí, volver a nosotros agarrar la rienda, y la única forma, como se lo he dicho a ellos, que cada 15 días con obligación de asistencia necesito que todos estemos haciendo circular la información entre nosotros y trazando estrategias. Quiere decir que difícilmente alguna cosa de esas se nos escape si estamos permanentemente en línea viendo cómo va cambiando este tablero, porque va cambiando día a día, esa es la realidad. Después, tal cual como me preguntaste, bueno, ¿cómo encaramos la pretemporada en base a eso? Bueno, la encaramos con los datos que tenemos hoy, que es que el 16 jugamos. Si eso después cambia, nuestro bloque AUF, que está trabajando a diario en comunicación cada uno de los diferentes lugares de AUF entre ellos, nos van a ir avisando y enseguida le van avisando a Mauricio Larriera y a Pablo Bengoechea. Desde el día 1 le expliqué a Mauricio cómo ese bloque iba a funcionar, que él tenía que estar en comunicación permanente con ellos y ser ellos y Bengoechea los primeros en enterarse de cada cambio en la fijación de los partidos, en sanciones a jugadores, en cosas que teníamos que tener previstas de antes, y bueno, eso es a lo que apunto que el club haga, tener una estructura bien sólida, hipercomunicada entre todos los estamentos para intentar cometer la menor cantidad de errores posible, y en eso estamos trabajando. ¿Y el tema protocolo? Bueno, tenemos una persona encargada en el club que es un especialista en eso, en protocolos, y está todo el tiempo arriba de que lo vayamos cumpliéndonos y adelantándonos algún paso hacia adelante a lo que se puede venir. Así que esa persona está al frente de todo lo que estamos haciendo y los pasos que vayamos a dar durante este tiempo. Nacho, te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y bueno, que sea lo mejor para Peñarol en la temporada 2021, que arranca con el clausura 2020. Un abrazo grande, muchas gracias. Bueno, les mando un abrazo a todos, que tengan buen año ustedes y los oyentes, y bueno, y sobre todo que sea un año de que estas cosas pasen y que el mundo vuelva un poco a la normalidad. Ojalá, abrazo grande. Ojalá, abrazo. Chau, chau. El presidente de Peñarol, Juan Ignacio Ruglio, claro con sus conceptos en los micrófonos de la Deportiva del Uruguay.